Bueno, vamos a arrancar esta sesión revisando un par de temas que tienen que ver con la parte del outsourcing de operadores logísticos y también la parte de la gestión de reclamos y devoluciones, ¿verdad? Que es una parte de atención al cliente eh, postventa, ¿verdad? Es una actividad que se realiza postventa para verificar la satisfacción del cliente y solventar eh, muchas de estas situaciones que se presentan y que esperamos que se presenten lo menos posible, ¿verdad? Así es que bueno, hablando un poco sobre la parte de la subcontratación de operadores logísticos, esto nace, ¿verdad? Con el desarrollo de la logística, ¿verdad? Y poco a poco cuando estas actividades logísticas se han ido desarrollando, ¿verdad? Cada vez más y han ido siendo más requeridas y el comercio ha ido volviéndose más especializado, ¿verdad? Y requiere de servicios que tengan mayor calidad, que haya mayor dedicación a ello, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver que para el nivel de exigencia que se requiere eh, para la parte del transporte y el almacenamiento. Muchas veces algunas empresas que no tienen los recursos, tal vez que no tienen la capacidad o la estructura tan grande como para poder especializarse, de ahí que tal vez el crecimiento de la empresa no les da para poder especializarse tan rápido en estas áreas, empezaron a ver la necesidad de contar con socios estratégicos que pudiesen ayudarles a solventar los temas en esto. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínense, yo soy una empresa productora que me dedico a la elaboración de alimentos, ¿verdad? Probablemente tengo toda la infraestructura para el almacenaje, ¿verdad? De esos alimentos en refrigeración, congelados, etcétera. ¿Verdad? Y me he podido especializar en eso, pero ya no logro abarcar la parte del despacho, ¿verdad? Todo lo del transporte y todo eso. Entonces, eh, es un, es una actividad necesaria, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todas mis operaciones y para poder llevar al cliente el producto y suplir sus necesidades, pero por el crecimiento que tiene mi empresa o por el nivel donde se encuentra mi empresa, tal vez no es tan factible económicamente para mí seguir creciendo y adoptar esa actividad, vea, bajo mis responsabilidades de mi empresa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente muchos personas probablemente dedicadas a estos rubros empezaron a pensar en cómo un modelo de negocios que se encargase de absorber estas actividades, ¿verdad? Y que probablemente ya tienen la expertise, lo único que requieren es tener la inversión necesaria para poder tener toda la infraestructura o todo el equipo necesario para poder suplir estas actividades. Y entonces empiezan a aparecer este modelo de negocio de los operadores logísticos, ¿verdad? Que inicialmente se dedicaban, por ejemplo, solo al transporte. ¿Verdad? Yo voy a brindarles las soluciones de transporte indispensables para su empresa, ¿verdad? Y entonces voy a tener una flota diferente de vehículos que pueden ser utilizados para diferentes tipos de productos, para diferentes volúmenes, para diferentes necesidades. ¿Verdad? Y poco a poco ir creciendo, ir especializándose y poder brindar cada vez servicio a más tipos de empresas diferentes, ¿verdad? Por otro lado, de repente algunos dijeron, bueno, no, la opción es volverme una almacenadora para aquellos que no tienen las instalaciones adecuadas, que no tienen el terreno adecuado. Por ejemplo, la realidad de muchas empresas micro, pequeñas y medianas es que los locales, por ejemplo, o los terrenos los compran ya con cierta edificación, con ciertas dimensiones y de repente no tenemos
capacidad de modificarlas, ¿vea? O no nos, por las condiciones de la infraestructura, nos es difícil hacer que todo cuadre a la perfección, ¿vea? Entonces, de repente, una opción era, ok, pero almacéneme usted el producto, ¿vea? Yo voy a tener aquí cerca lo único que necesito, que es la parte de la producción, ¿vea? La parte comercial, de ventas, pero el producto lo puedo tener en otra locación y de ahí poder distribuir, ¿vea? Entonces, estos modelos de negocio fueron saliendo, ¿vea? Y cada quien se especializó en ese tipo de actividades y dieron origen a estos operadores logísticos, ¿vea? Entonces, las almacenadoras aprovechaban la infraestructura física y el conocimiento de manejo de mercancías, ¿verdad? Para ofrecer un portafolio de servicios amplios que incluyera transporte y distribución física, ¿verdad? Porque poco a poco empezaron algunas almacenadoras a decir, bueno, lo que nos hace falta, ¿verdad? Para poder dar el siguiente paso, ya nos encargamos de almacenar el producto de diferentes empresas, pero hoy lo que nos falta es poder transportarlo por medios propios. Eh, entonces, muchas veces el servicio de transporte era subcontratado con aquellas empresas, ¿verdad? Que no tenían la capacidad de ofrecer más que dicho servicio de transporte. En el caso de las empresas de transporte de carga, pues explotaban la experiencia del transporte que ya poseían y mezclaban el manejo de mercancías, incluyendo todo el manejo de la documentación, trámites de exportación, etcétera, para presentar un paquete atractivo al cliente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo tengo el transporte, ¿verdad? Tengo los vehículos, pero además, por la experiencia ya acumulada, puedo darle asistencia a todos los trámites aduanales, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea para exportar o para importar un producto, ¿verdad? Y entonces empezar a diversificar y a volver cada vez a estos operadores logísticos más completos, ¿verdad? Al dar un servicio que satisfaga todas las necesidades del cliente. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en una empresa en la que yo trabajaba, eh, se, sub, se subcontrataba el transporte, ¿verdad? Se tenían transportistas que no eran propios para movimiento de ciertas cargas y toda la cuestión, ¿verdad? Para los despachos también. Pero además se tenía un área de import-export que se encargaba de toda la documentación, pero ellos subcontrataban un operador aduanal, ¿verdad? Que se encargase de hacer los trámites allá en aduanas y toda la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Al final, si se fijan, la empresa esta era una empresa comercial que tenía bien claro, ¿verdad? Cuál era su objetivo. Mi objetivo es dar el servicio al cliente, ¿verdad? Atenderlos, ofrecerles los productos, darles algunas oportunidades de personalización de estos productos, la asesoría, el trato, manejar buenos precios, etcétera. Entonces todo estaba centrado en la operación de la comercialización del producto en la tienda, ¿vea? Pero si se fijan, ya cuando hablábamos de distribución del producto, ¿vea? O el manejo del producto entre los centros de distribución y los almacenes, ¿vea? Entonces ya eso ya lo delegaba, ¿vea? Porque probablemente esa actividad la iba a realizar o le iba a dar el mismo grado de especialización un operador logístico que pudiese ofrecer ese servicio a que lo contratásemos nosotros, ¿vea? Y lo ofreciéramos nosotros. Entonces ahí viene un poco la diferencia de qué o hasta dónde yo puedo optar con un operador logístico, ¿verdad? Donde en aquellas actividades donde el toque personal, ¿vea? O el toque propio de la marca se la imponemos nosotros, nos va a interesar mantener esas actividades porque nadie las va a poder desarrollar como las desarrollamos nosotros, pero en aquellas actividades que no se vuelven tan críticas en cuanto a la diferenciación de lo que otra empresa pueda hacer o que otro proveedor mío pueda desarrollar, entonces en esas actividades muy probablemente no voy a tener problemas con delegarlas a un tercero, ¿verdad? Desarrollado por un operador logístico.
Entonces, bajo esta idea, el operador logístico se vuelve otro eslabón, ¿verdad?, de la cadena de suministro, porque es una empresa aparte, ¿verdad?, de todas las demás que ya estamos insertadas en esa cadena de suministro para ese producto o servicio dado, ¿verdad? Y entonces se vuelve un eslabón, ¿verdad?, integrado en la cadena de suministro. Eh, Realizan funciones y actividades logísticas, vea, que tradicionalmente las llevaba la empresa, pero que ahora al identificar esa oportunidad, pues se delegan a ese tipo de operadores, vea. Es aquello que es por ello que el valor agregado más importante que un operador logístico, vea, le genera a un usuario es permitirle que dirija sus recursos financieros, humanos y técnicos en la parte del negocio que es de su expertise, ya sea producir, comercializar, etcétera, ¿verdad? Es decir, tal como lo estábamos hablando ahorita en el caso de esa empresa, ¿verdad? Lo importante era el trato con el cliente, ¿verdad?, el servicio que se le está dando de venta, ¿verdad?, la personalización del producto con otras suboperaciones que se realizaban dentro de las instalaciones. Y entonces eso no lo puedo delegar, eso no me lo va a poder hacer alguien más como lo hago yo. Pero entonces el operador logístico aporta ese beneficio de que nos permite despreocuparnos de cosas tal vez tan eh, no decir que no son importantes, pero aquellas que no hay mayor diferencia entre que la realice yo o la realice otro, ¿verdad? Y poder centrarme en aquellas actividades en las que sí, solo el secreto o ese elemento diferenciador lo tengo yo, ¿verdad? Entonces, evita que yo destine recursos, ¿verdad?, como dice ahí, financieros, ¿verdad?, porque voy a tener que pagar comprar transportes, esto, lo otro, para poder hacer el traslado, por ejemplo, cuando alguien que ya los tiene me lo puede ofrecer y me va a dar una cuota probablemente que represente una menor inversión y no voy a tener atados mis recursos financieros a la compra de un activo que bien o mal me va a permitir hacer el servicio, pero que fácilmente me lo puedo quitar delegándolo a un tercero. O recursos humanos, el tener que contratar más personal para poder realizar esa actividad cuando contratándolo con otro, con el operador logístico, puedo obtener el mismo resultado sin amarrarme a ese otro grupo de personas que van a estar contratados a la empresa, ¿verdad? Entonces, esa es como el principal objetivo del operador logístico, que el operador logístico, en este caso, es especialista en esa actividad que desarrolla o actividades que desarrolla, y entonces, por ende, me va a ayudar a mejorar mis actividades relacionadas a lo que ellos hacen, pero además me va a permitir enfocarme en las actividades que sí son indispensables que yo las realice. El valor agregado que ofrece el operador logístico debe verse reflejado en la reducción de inventario total en la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Porque al final lo que vamos a buscar es que esa eficiencia en el manejo de los productos, ¿verdad?, tanto para el suministro como para la distribución, nos permita ir reduciendo ese cantidad de inventario que yo esté teniendo retenido, ¿verdad?, en almacenaje. Además de asegurar que el producto llega al punto de destino con las condiciones de calidad, cantidad, documentación y oportunidad pactada, ¿verdad? Es decir, de forma impecable, así como el cliente me lo ha solicitado o inclusive superando sus expectativas. Entonces, por hacernos una idea, qué tipo de servicios son los que podemos contratar con un operador logístico. ¿Verdad? Pueden ser servicios de alto, medio y bajo valor agregado, como los que tenemos ahí a continuación. ¿Verdad? La gestión de aduanas, por ejemplo, puede ser una. ¿Verdad? Puede que yo diga, no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de nosotros
realizar toda esa gestión aduanera, o de repente no es algo que vamos a realizar de forma tan periódica, ¿vea? O tan continua, entonces no me conviene tener contratado a alguien solo para que vaya a hacer ese trámite una vez al mes. Mejor contrato a alguien que ya tiene toda la expertise para poder realizarlo, vea, y que lo único que va a necesitar es cierta información de mis productos de la empresa para poder decir si yo lo puedo realizar, ¿vea? Gestión de las devoluciones, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser otro de las actividades que podamos delegar en un operador logístico. Eh, Operación de las promociones, ¿verdad? Etiquetado, por ejemplo, de productos, ensambles, ¿verdad? Embalajes. Todo eso podría ser que nosotros estemos requiriendo que alguien nos ayude con ese tipo de actividades, ¿verdad? Ya sea que lo deleguemos hacia las instalaciones de ese operador logístico, o que tengamos gente de ese operador logístico trabajando dentro de nuestras instalaciones para realizar el embalaje, ¿verdad? El ensamble, el etiquetado, la gestión de los cobros, ¿verdad? De repente hay empresas que tal vez su área contable no es tan grande, ¿verdad? O su área financiera, y entonces la gestión de los cobros, ¿verdad? De las deudas por pagar y toda la cuestión, pues necesitamos un poco de apoyo en ese aspecto. Tal vez no tenemos la expertise para manejar ese tipo de casos, ¿verdad? Y entonces vamos a requerir de alguien especializado en ello. La gestión de recepción, almacenamiento y despachos puede ser otra de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, podemos tener a alguien, ¿verdad? De una empresa comercializadora, ¿verdad? Viendo toda la parte de la gestión de la recepción del producto que ellos manejan, ¿verdad? Y entonces, obviamente nos va a interesar darle un buen servicio, entonces podemos delegar nosotros a alguien para que se encargue de el manejo de eso en la empresa o en las instalaciones de nuestro cliente, ¿verdad? Eh, la parte de la consolidación de embarques también puede ser muy importante, ¿verdad? Que de repente nos ayuden a realizar este tipo de actividad, ¿verdad? Pueda que tal vez nosotros producimos, ¿verdad? Los productos, pero probablemente necesitamos que sea un operador logístico el que se encargue de prepararme ya los pedidos como tal, ¿verdad? Para distribuir ya los diferentes clientes que tenemos, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, va, mire, yo le voy a llenar su bodega, ¿verdad? Con producto del mío, de los diferentes tipos de productos que tengo, pero yo me quiero desligar de la preparación ya de los pedidos, vea, con el detalle que el cliente lo requiere, y mejor prefiero que sea usted como operador logístico el que le voy a pasar el detalle de los pedidos, y usted los prepara y los envía. Entonces puede ser otra de las opciones. La atención de reclamos en algún momento puede ser desarrollada también por un operador logístico. Vea, por ejemplo, no sé si han visto, pero muchas veces estos call center hacen esa función. Vea. Muchas empresas dicen, no, bueno, yo no tengo la capacidad de estar recibiendo todo ese montón de reclamos, mejor se la delego a un call center y me va a estar pasando un informe periódico de cómo se están resolviendo esas situaciones, qué cosas debo de ir mejorando que tengan que ver con mi operación, pero en qué cosas me pueden aportar ellos dando soluciones directas al cliente o dando esa atención, ¿verdad? Para poder atender todas esas situaciones que se presentan, ¿verdad? Por ejemplo, es bien común ver eso en empresas de telefonía, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen su propio call center encargado de atender todas las situaciones que se presentan, porque probablemente eh, son muchas, ¿verdad? Y entonces obviamente necesitamos tener gente ya especializada en atender ese tipo de situaciones, ¿verdad? El procesamiento de órdenes puede ser otra, la gestión de transporte, vea, toda la parte de facturación podría ser también, trámites aduanales, pues ya lo habíamos puesto por ahí también, sistemas de información logística, vea, de repente puede haber una empresa de IT que nos dé almacenamiento en la nube, que nos dé esto, que nos dé lo otro, nos instale software para la gestión de mis operaciones, y entonces sean ellos quienes se encarguen de darnos el mantenimiento, de darnos el procesamiento y de darnos toda la seguridad informática que requerimos para ello.
De repente pueden ser oficinas también. No sé si han visto por ahí que hay algunos rentas de oficinas, vea, todos estos hubs, vea, que aparecen por ahí donde, no tiene usted instalaciones, venga, si aquí le rentamos, vea, usted ponga la expertise del negocio y nosotros le damos las instalaciones para que atienda a sus clientes, vea. O bodegas, por ejemplo, vea, mire, necesita almacenes solo para guardar el volumen de producto que no puede manejar en su área, pues también lo podemos ofrecer, vea. Servicios de consultoría, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí podríamos estar viendo una serie de actividades, de operaciones que pueden ser desarrolladas perfectamente por eh, un operador logístico. Entonces, existen 4 puntos básicos que se denominan acá para que una empresa pueda optar a un outsourcing. ¿Ya? El primero de ellos dice que debe de contar con una buena administración del proceso de abastecimiento. Es decir, consiste en aprovechar al máximo las ventajas o habilidades principales de la organización y subcontratar todo lo demás. Entonces, como decíamos ahí, van a haber ciertas actividades en el proceso de abastecimiento que sí son importantes, que las tengamos nosotros para poder controlar, qué sé yo, especificaciones técnicas, los precios, etcétera, ¿verdad? Pero van a haber otras actividades, como por ejemplo pueda que sea tal vez la inspección, ¿verdad? La recepción, el almacenaje, que tal vez las podamos delegar. Determinar habilidades principales e identificar los cuellos de botella, ¿verdad? Vamos a identificar cuáles son las actividades centrales de mi operación, es decir, cuál es el corazón, ¿verdad?, de mi actividad, que es lo más importante que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Y en qué de de esas etapas, de esas actividades, nosotros presentamos una ventaja competitiva contra nuestros demás competidores. Vamos a necesitar cambiar también la cultura organizacional para poder optar a eso del outsourcing. ¿Por qué? Porque vamos a tener que lograr que los colaboradores entiendan los fundamentos de la separación de estas actividades, o sea, es decir, que no crean que el hecho de separar eso de ahí es que ya no nos encargamos de hacer eso, ¿verdad?, sino que simplemente lo está haciendo otra entidad, ¿verdad? ¿Y por qué los está haciendo otra entidad? ¿Verdad? Sino que porque, quizás eso ya no importa, ¿verdad? Por ejemplo, pueda que tengamos actividades relacionadas, ¿verdad?, donde nosotros digamos, de esta actividad que hago yo depende lo que va a hacer la empresa outsourcing que yo contraté, ¿verdad?, el operador logístico, pero como ya no la vemos dentro de nuestras instalaciones, es muy probable que los operadores, ¿verdad?, los colaboradores digan, bueno, nuestro trabajo llega hasta concluir esto y de ahí cómo le va con las demás operaciones al otro no es mi problema. No, porque al final eh, esas actividades, aunque hayan sido subcontratadas, aunque los tenga un operador logístico, pero forman parte de la actividad de mi empresa. De ahí entonces, obviamente, si las cosas salen mal, golpea a mi empresa y golpea al trabajo que estamos desarrollando dentro de nuestra empresa. Entonces, hay que, ese chip se tiene que cambiar, ¿verdad?, dentro de todos los colaboradores de la empresa para entender de que separar físicamente esas actividades no implica separar la responsabilidad y la calidad con la que se va a trabajar. Y por otro, contar con la tecnología de información adecuada, ¿ya? En el hecho en que vamos a tener separadas probablemente algunas actividades, ¿vea?, las que no se puedan realizar en sitio, ¿vea?, sino que se tengan que realizar en las instalaciones del operador logístico, pues va a tener que haber una forma, ¿vea?, un método de comunicación en la cual fluya la información necesaria para mantener un buen desempeño de las actividades que se vinculan entre
entidades, ¿vea? Entre el operador logístico y entre nuestra empresa. Entonces va a ser necesario que tengamos toda la tecnología necesaria, ¿vea? Para que la información fluya de manera eficiente y efectiva, ¿vea? Para garantizar que todas las actividades, ¿vea? De nuestra empresa se desarrollan bien, ya sea que estén a nuestro cargo o de algún operador logístico. Mm, Dentro de esas actividades, ¿vea? De la empresa, vamos a identificar que tenemos algunas actividades denominadas rutinarias o de apoyo, algunas altamente rentables y algunas estratégicas, ¿vea? Entonces, entenderemos que aquellas que son altamente rentables, nos interesa quedárnoslas a nosotros porque obviamente nos generan, al desarrollarlas nosotros, nos generan un beneficio bastante alto, ¿ya? Porque probablemente el costo de realizarlas es bajo versus lo que ganamos al realizarlas nosotros. Algunas estratégicas, ¿vea? Que son definitivamente inseparables de la empresa, ¿vea? Porque vamos a requerir desarrollarlas nosotros como empresa para garantizar que esto se lleva a cabo y que no impacta a otras áreas. Pero vamos a tener algunas actividades rutinarias o de apoyo, ¿vea? Que son actividades que esas sí se pueden delegar a la subcontratación, ¿vea? Porque obviamente no requieren un grado de especialización tal vez muy alto o porque no requieren de esa diferenciación que nosotros le podamos agregar, o por otro lado, pueda que sea al contrario, porque requieren una gran especialización que no la tenemos nosotros, pero sí la tiene el operador logístico con el que la vamos a subcontratar. Entonces, ¿qué criterios deberíamos de tomar para seleccionar actividades a subcontratar? Aquellas actividades que hacen uso intensivo de recursos podría ser una de ellas. Aquellos que nos hace invertir mucho, ya sea recurso humano, recurso financiero, activos, ¿vea? De la empresa, ¿vea? Equipo, etcétera. Entonces, esas probablemente nos va a interesar delegarlas, a asignarlas a un operador logístico, obteniendo una buena relación con el precio que nos cobren por realizarla. Actividades que ocupan servicios especializados, ¿vea? Como ya lo veíamos, por ejemplo, imagínense que para realizar el despacho, ¿vea? Y todo el empaque y el manejo de los pedidos, requiero tener equipo bastante complicado, ¿vea? Para el manejo de este tipo de materiales, ¿vea? Y que probablemente yo no lo tengo dentro de las instalaciones por el momento, pero que sí lo puede tener un operador logístico que pueda subcontratar, pues obviamente me va a interesar que él lo maneje, ¿vea? O que de repente necesito empezar a producir algún bien que requiera de un almacenaje congelado, ¿vea? Y yo hasta el momento solo tenía almacenaje refrigerado, ¿vea? Entonces, ¿qué implicaría un cambio radical, ¿vea? En las instalaciones y en el tipo de equipo que tengo, ¿vea? Y entonces, si ya existe alguien que me pueda brindar ese servicio, pues probablemente me sale mejor darlo por su contratación a ellos. O actividades relativamente independientes, ¿verdad? Que de repente no sea indispensable que se encuentren realizándose dentro de mi empresa, ¿verdad? O bajo la supervisión de mi empresa, sino que perfectamente yo las pueda delegar y que al recibirla yo pueda verificar que lo entregado cumple con los requisitos del cliente, ¿verdad? Y cumple también con lo que yo estoy exigiendo para seguir mi proceso.
Entonces, ya para ir concluyendo este pequeño tema, vea, de los operadores logísticos, dentro de la gama de operadores logísticos tenemos 5 clasificaciones. El 1PL, que básicamente se basa únicamente en transporte, vea, 2PL, que pueden estar relacionados a transporte más almacenamiento, vea, o inclusive podría ser almacenamiento únicamente, vea, en el caso del 1PL, pero ya el 2PL involucra las dos primordiales actividades de la logística, vea, el transporte y el almacenamiento. Ahí sabemos que de repente van a haber otras subactividades que se desprenden de eso, como el manejo de los pedidos, el manejo de los materiales, la programación de las rutas, etcétera, pero todo eso entendemos que va a estar metido en estas dos grandes actividades. Ahora, un 3PL implicaría ya el transporte, el almacenamiento, pero además la organización de operaciones de flujo global, ¿verdad? Que se controlan desde adentro. Es decir, cuando yo tengo un operador logístico 2PL, él me brinda el transporte, él me brinda el almacenamiento, pero yo le digo qué hacer. En el 3PL ya empiezo a delegar un poco esa responsabilidad, ¿verdad? Y entonces ya es el operador logístico el que me determina en qué forma y cómo lo va a ir realizando, ¿verdad? Y ya no depende de que yo le diga qué hacer en cada una de esas actividades, sino que ya ellos toman las decisiones y solo entregan resultados, ¿verdad? Obviamente lo vamos a ir evaluando a modo de que el resultado que me están generando sea el que yo requiero para mi operación, ¿verdad? Y el que yo requiero para mi beneficio como cliente. Un 4PL tiene un poco más que ver con la parte de coordinación y supervisión de la logística, ¿verdad? Entonces esto ya entra un poco más en la parte de la planificación, ¿verdad? De la gestión, ¿verdad? Y entonces obviamente ya no solo se limita a dejarle al operador logístico qué es lo que va a hacer, sino que ya empezamos a compartir cierta información con ellos ya más relevante, ¿verdad? Para poder que planificar con la información de nuestros clientes, vea, y volverse él el que completamente va a gestionar esas actividades logísticas, vea, para garantizarnos el buen desarrollo de dichas actividades. Y por último, el 5PL, pues que básicamente incluye ya el análisis de información, la optimización, la ejecución de todas las operaciones logísticas que tengan que ver con estos elementos que estábamos hablando inicialmente, generales del transporte y el almacenamiento, ¿verdad? Inclusive y ahí entran temas de pronóstico, de clasificación, de planificación del ruteo, de logística inversa, ¿verdad? Y de muchas otras cosas más, ¿verdad? Que ya se le estarían entregando al operador logístico y nosotros nos estaríamos centrando únicamente en las operaciones relevantes de nuestra empresa y aquellas operaciones de apoyo que ayudan a la empresa también a desarrollar dichas funciones. Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda al respecto de esto que estamos viendo ahorita. Vale, por ahí dice Gabriela que está quedando claro.
Vaya, si no tenemos más dudas por el momento, vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos y continuamos con el otro tema que ya tiene que ver con el servicio al cliente y la parte de la gestión de quejas y reclamos, ¿verdad? Así es que vamos a hacer una pequeña pausa acá y continuamos.